No es un dossier de prensa ni un conjunto de artículos. Es una sola imagen. Un documento que parece, no sé, arrancado de un viejo manuscrito, pero con una fecha que nos mira desde el futuro. 24 de enero de 2026. Increíble. Se titula Entrada de bitácora, advertencia de Bilbilis. Y el asunto, la hoguera de la identidad. La misión de hoy es clara, averiguar qué demonios nos quiere decir este mensaje. Pues fíjate, lo que engancha desde el primer vistazo es el choque de conceptos. Habla de una bitácora que suena a un diario de viaje, algo personal, ¿no? Sí, algo íntimo. Pero luego te encuentras con un protocolo casi esotérico. Nigredo el aviso Savonarola. O sea, es una mezcla explosiva de lo personal y lo ritual. Aquí hay mucha tela que cortar. Desde luego. Pues empecemos a tirar del hilo, porque los nombres no son nada casuales. Advertencia de Bilbilis. ¿Por qué Bilbilis? Y claro, Savonarola, ese es un nombre que resuena con ecos de fuego y fanatismo. Exacto, no están elegidos al azar. Bilbilis era una ciudad celtíbero-romana muy importante cerca del actual Calatayud. Ah, vale. Pero lo interesante es que no era ni puramente celtíbera ni puramente romana. Era una fusión, una identidad híbrida. Una mezcla. Justo. Así que invocarla no es solo recibir un eco del pasado, es recibirlo de un lugar que ya en sí mismo era un crisol de culturas. La advertencia viene de un fantasma mestizo, por así decirlo. Un fantasma que entiende de identidades complejas. Eso le da una dimensión completamente nueva. Pero, ¿y Savonarola? Esa referencia me parece casi demasiado directa, ¿no? El fanático religioso que quema libros y arte. Es el símbolo más básico de la destrucción cultural. Lo es, y quizás esa simpleza es intencionada. Es un símbolo que todo el mundo entiende. Pero Girolamo Savonarola era más complejo. No actuaba en un vacío. Lo hizo en la Florencia del Renacimiento. El epicentro mundial de la belleza y el conocimiento. Justo ahí. Su movimiento fue una reacción violentísima contra esa misma cultura. Convenció a los florentinos de que su arte, sus libros, su lujo eran la fuente de su corrupción. Lo fascinante es cómo transformó la belleza en pecado. Visto así, no es solo un destructor, es un seductor que convence a la gente para que destruya lo que más ama. Y todo esto, según el documento, bajo el protocolo Nigredo. Ahí está la pieza que lo une todo. Nigredo es un término alquímico. Es la primera fase para crear la piedra filosofal, la negrura, la disolución, la putrefacción. Es la idea de que para crear algo nuevo y superior, primero debes destruir lo viejo por completo, reducirlo a su materia prima, a su caos original. Pero, fíjate, me llama la atención que hayan elegido la alquimia. Podrían haber usado un término de la psicología moderna, como de construcción, o de la filosofía. La alquimia aún la vemos como, bueno, una pseudociencia. Y esa puede ser la clave. ¿Ah, sí? Quizás el documento nos sugiere que las transformaciones de identidad profundas, las de verdad, no son procesos lógicos, ni limpios, ni racionales. Son algo más oscuro, más instintivo, caótico, a veces irracional, un proceso que se siente más a magia que a ciencia. O sea que el propio Marco ya nos está diciendo, atención, esto va a ser un proceso turbio y doloroso. Y si conectamos eso con el título, la hoguera de la identidad, la implicación es bastante radical. Sugiere que nuestra identidad actual, sea la que sea, tiene que pasar por ese fuego disolvente, por esa nigredo, antes de poder aspirar a ser otra cosa. Exactamente. Es la condición necesaria. No hay atajos. Vale, y es justo ahí, al entrar en el cuerpo del texto, donde nos topamos de bruces con ese caos. Los dos primeros puntos son un auténtico galimatías, no hay por dónde cogerlos. Es un lío de letras, sí. El primer punto arranca de forma legible. Se registra la analogía de las vanidades. Esto nos lleva de vuelta a Savonarola y sus hogueras. Pero justo después el texto se descompone. Si te fijas mucho, casi puedes adivinar palabras sueltas. Yo creo ver hoguera, litoral, deyección. Pero es imposible formar una frase. ¿Qué hacemos con eso? Litoral y deyección. Es tentador intentar encontrar un código, ¿verdad? Buscar un mensaje oculto. Nuestra mente está programada para buscar patrones en el caos. Pero, ¿y si la trampa es precisamente esa? ¿Y si el mensaje no está en las palabras que creemos ver, sino en la frustración que sentimos al no poder leerlo? Es una teoría interesante, desde luego, pero también podría ser la excusa perfecta para un texto que simplemente está dañado.
¿No corremos el riesgo de sobreinterpretar? ¿Qué te convence de que esta confusión es deliberada y no un simple defecto? Lo que me convence es el contraste brutal con lo que viene después. Pero quedémonos un momento en el caos. El segundo punto es igual. Una cadena de palabras sueltas. Se lee sentencia, prudencia, laud, retorno. Conceptos muy potentes, ¿sí? Potentes, pero sin ninguna conexión lógica aparente. Es como escuchar fragmentos de 10 conversaciones a la vez. Representa perfectamente el ruido mental de una identidad en crisis, esas voces contradictorias que tiran en todas direcciones. Un momento, para. Entonces, lo que me estás diciendo es que el propio documento es una performance de su contenido, que el medio es, literalmente, el mensaje. Esa es la idea. No estamos leyendo sobre la fragmentación de la identidad. La estamos sintiendo en tiempo real al intentar descifrar este texto imposible. Eso lo cambia todo. El texto nos obliga a experimentar la misma confusión, el mismo desasosiego que describe. Es una herramienta inmersiva, no es un simple informe. Vale, me has convencido. Estamos atascados en este caos de palabras. Pero justo cuando parece que no hay salida, el documento nos lanza un salvavidas. El tercer punto cambia de tono por completo, ¿verdad? Por completo. De repente, el velo se levanta. El texto se vuelve nítido, poético, casi una máxima filosófica. Se titula, muy apropiadamente, La sentencia de la llave, y dice: no toda destrucción si el fuego no es regulado por el ardor de necio, sino que es solaz y es silencio de ceniza. El ardor de necio es una expresión potentísima. Suena a esa energía destructiva que no piensa, que solo actúa por un impulso ciego. Exacto, es el fuego del fanatismo, del dogma, de la certeza absoluta. Es el fuego de Savonarola, convencido de que solo él posee la verdad. Es la destrucción por la destrucción, sin un plan para lo que vendrá después. Es quemar por el placer de ver arder. Me recuerda a esas discusiones familiares en Navidad, ¿sabes? Cuando alguien quiere quemar una tradición solo porque es vieja, sin pararse a pensar en lo que significa para los demás o qué se pondrá en su lugar. Es esa energía de romper por romper. Es un símil perfecto. Es la pasión sin inteligencia, un incendio forestal que arrasa con todo, lo bueno y lo malo, sin distinción, y solo deja tierra estéril. Pero la sentencia nos ofrece una alternativa. Nos habla de otro tipo de fuego, un fuego regulado. Y este fuego no conduce a la aniquilación, sino a dos cosas muy concretas: solaz y silencio de ceniza. Solaces, consuelo, alivio, paz. O sea que esta destrucción controlada puede traer calma. Pero lo que más me intriga es el silencio de ceniza. Suena desolador, pero a la vez extrañamente pacífico. Ahí está el quid de la cuestión. La ceniza no es la nada. El fuego del necio no deja nada. Pero un fuego regulado deja cenizas. Y la ceniza es la esencia mineral de lo que se quemó. Es un fertilizante. En muchísimas culturas, la ceniza es la base sobre la que se vuelve a construir. Es el resultado tangible y fértil de la nigredo alquímica. Claro. Por lo tanto, el silencio de ceniza no es el silencio de la muerte, del vacío. Es un silencio contemplativo. Es el punto cero desde el cual se puede empezar a crear de nuevo con los nutrientes de lo que fuimos. De acuerdo. Entonces, si esta frase es la llave, ¿qué puerta nos abre? Al juntar todas las piezas, el fantasma de Bílbilis, el destructor de Florencia, el caos alquímico, los textos rotos y esta dualidad del fuego, ¿qué es en definitiva esta hoguera de la identidad? Nos abre la puerta a entender que el documento no es una profecía sobre un evento concreto, es una advertencia filosófica, casi una guía espiritual sobre cómo gestionar el cambio, ya sea a nivel personal, social o como civilización. O sea que no nos está diciendo en 2026 pasará X, sino que nos ofrece un manual de instrucciones atemporal para no autodestruirnos en cualquier proceso de cambio profundo. Exactamente. Por un lado, nos grita que tengamos un cuidado infinito con el ardor de necio, con la tentación de demoler nuestra historia
o nuestras estructuras de forma impulsiva. Pero, y esto es lo más sutil y potente, tampoco aboga por el inmovilismo. No nos dice, aferraos al pasado y no toquéis nada. Claro, porque la alternativa al ardor de necio no es no tener fuego, es regular el fuego. Ahí está. Lo que propone es una quema consciente, controlada, una especie de autocremación simbólica. Se trata de identificar qué partes de nuestra identidad, las vanidades, las ideas, los hábitos que ya no nos sirven, deben pasar por el fuego. Para purificarse. Para purificarse, no para aniquilarse. Para alcanzar esa paz, ese solaz y poder renacer de ese fértil silencio de ceniza. Y en ese contexto, los textos ilegibles cobran todo el sentido. Representan el dolor, la pérdida y la confusión inevitables en un proceso de cambio tan bestia. Entendido. Es una alegoría sobre la transformación. Nos pide que distingamos entre la demolición sin sentido del que odia su pasado y la deconstrucción con propósito del que quiere construir un futuro mejor, entre el que quema por rabia y el que quema para poder volver a sembrar. Es una lección de una complejidad tremenda. Y una lección que, según la fecha del documento, es bastante urgente. Está fechado apenas a 2 años vista. Si lo tomamos como una advertencia, nos obliga a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿qué hoguera de la identidad está ardiendo ya en nuestro mundo? Vemos debates feroces sobre identidad nacional, cultural, de género, histórica. Las hogueras ya están encendidas por todas partes. Lo que nos lleva a la pregunta final, la que de verdad importa. Sí. La advertencia de Bilbilis no es solo sobre los grandes debates culturales o las guerras ideológicas que vemos en las noticias. Nos obliga a mirarnos en un espejo mucho más cercano e incómodo. Nuestras redes sociales, nuestros chats, nuestras conversaciones. Cada vez que participamos en una cancelación, en un linchamiento digital, cada vez que deshumanizamos a quien piensa distinto, no estamos actuando como pequeños Savonarolas, avivando el fuego con el ardor de necio. La pregunta que nos deja este mensaje del futuro no es si el fuego llegará. El fuego ya está aquí. La pregunta es, ¿tenemos la sabiduría para regularlo y convertirlo en ceniza fértil? ¿O vamos a dejar que el ardor de los necios nos consuma a todos hasta que no quede nada?